Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto una vez saludarles, esperando que la estés pasando bien y si tienes alguna situación complicada, de tristeza, de pérdida, de ansiedad, pueda Dios estar obrando en tu corazón para que haya paz en él, para que cualquier problema o necesidad que tengas, la puedas depositar a los pies del Señor, que es el que nos da la solución a los problemas y quien nos da la paz para sobrellevar las situaciones o los momentos difíciles que siempre van a estar presentes en nuestras vidas como lo hemos hablado siempre, ¿no? Y particularmente en el estudio de la lección de este trimestre, que para esta semana corresponde a la lección número 9, que se titula Un ministerio impulsado por amor. Y allí vamos a ver a la luz de el ministerio de Pablo, que su ministerio fue eso. El ministerio de Pablo fue un ministerio impulsado por amor. Si algo yo admiro del apóstol Pablo es su tenacidad, su enfoque, su disciplina, su dedicación, su compromiso ante toda tarea que le era asignada, ¿ok? No era un tipo de doble ánimo, no era alguien que hoy sí, mañana no. Lo vemos desde que se le llama en las escrituras Saulo de Tarso. Nosotros sabemos de la guerra sin tregua que siempre tuvo Pablo para con los seguidores de Jesucristo, y fue un hombre que la Biblia detalla que asolaba las iglesias, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, y era un hombre que le dedicaba mente, alma, corazón y todo su tiempo a lo que él se proponía. En este caso, hacia una dirección equivocada, pero lo hacía con determinación, con compromiso, con constancia. Por eso es que era pues tan efectivo, ¿no? Una persona dedicada y disciplinada, si es una persona mala, va a hacer mucho daño, ¿ok? Pero cuando está encaminado hacia lo que es correcto, es una persona maravillosa. Y eso fue Pablo. Afortunadamente, bueno, alguien dijo, de hecho, que las circunstancias no hacen al hombre, sino que lo revelan. Realmente lo que hoy por hoy usted es y en otro momento en una situación complicada usted manifiesta es lo que realmente había en el fondo de su corazón y usted ya era. Solo que esto se pone de manifiesto frente a una situación donde se nos exige mostrarnos tal cual somos y demostrar el material del cual estamos hechos, ¿ok? Entonces, Pablo, afortunadamente, ese mismo espíritu de disciplina y de compromiso, una vez que cambia de dirección y se convierte en el apóstol de Jesucristo para los gentiles, pues fue un hombre tan efectivo en su tarea, en su ministerio, porque esa disciplina siempre le caracterizó. Entonces, el ministerio de él fue un ministerio que se caracterizó por una entrega bajo cualquier condición y un amor para con la iglesia de Cristo a la cual él ministró. Un hombre que en medio de sus lágrimas y de sus sufrimientos siguió ministrando. Él escogió lo que hoy por hoy a nosotros nos toca escoger frente a una situación por la que estemos atravesando o nos depare el futuro. Cuando ese momento llegue, tendremos dos opciones: o caer postrados y dejar que la situación nos derribe, o anclarnos en Cristo para que Él nos dé la fuerza para seguir adelante. También tendremos dos opciones: me victimizo o me levanto de entre mis cenizas y salgo más fortalecido con una empatía tremenda y puedo llegar a ser un referente y una persona empática para con aquellos que sufren, porque yo los puedo entender, no teóricamente, sino por experiencia propia. Entonces Pablo decidió no victimizarse, sino que en medio de sus cadenas y de sus dolores, él fue un testimonio vivo para aquellas personas que también sufrían,
donde él manifestó entrega, dependencia de Dios y un espíritu agradecido de parte del Señor. Él sabía quién estaba al control de todas sus batallas y quién le ayudaría a vencer en medio de cada situación. Él sabía que contaba en medio de la tribulación y de la prueba con alguien que se compadecía de sus debilidades. Y como lo expresa en 2 Corintios 2:4, por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados o para que me tengan lástima, sino para que supiesen cuánto les amo. ¿Ok? Entonces allí vemos ese espíritu de Pablo, que como dice la Escritura, el que más sufre y el que más se le perdona es el que más ama. Entonces el hecho de saber Pablo todo lo que él había hecho en su vida de una manera errónea, porque iba tras un camino y una misión equivocada, hacía que Pablo sintiese que él tenía una gran deuda para con el evangelio de Cristo, a quien tanto daño le había hecho, y por eso él decide entregarse en cuerpo, alma y espíritu y ser compasivo y permitir que en sus cadenas, en sus tribulaciones, pudiera aún así permanecer fiel, sirviendo de testimonio para los que sufren. Entonces, por eso esta lección nos invita realmente a preguntarnos qué impulsa el ministerio que yo llevo adelante o lo que yo hago. ¿Es un interés personal? ¿Es ser glorificado? ¿Es que me lo agradezcan? ¿Es que me recompensen? ¿O todo lo que yo hago lo hago para la honra y la gloria de Dios, para que el tributo, el reconocimiento lo reciba Dios y no yo? Es un ministerio o una tarea impulsada por el amor, un amor que no va a depender de que todo me esté saliendo bien, sino un amor que está dispuesto a sufrir y a esperar y a permanecer incluso en medio de las pruebas. Y de eso vamos a ahondar en la lección de esta semana. ¿Qué caracterizó a Pablo siempre? Me sorprende, como ya lo dije, un hombre que nunca dejó de ser agradecido y tener buen ánimo, aunque tuvo obviamente sus momentos de angustia, de tribulación y de tristeza, como él mismo lo manifiesta en ese texto que acabamos de mencionar. ¿Ok? Por la mucha tribulación y la angustia de mi corazón. Era humano, se angustiaba, pero al final prevalecía su arraigo en las promesas de Cristo y era capaz en medio de su dificultad permanecer firme y, como les dije ya, consolar a otra persona y mantener la esperanza, el espíritu agradecido, incluso el buen ánimo. Entonces eso nos muestra Pablo. No todo va a marchar de la mejor manera, inclusive cuando las cosas las hagamos bien. Van a haber situaciones difíciles, ¿sí? Pero tenemos que saber lo que Pablo sabía, que tenemos alguien que nos conoce, que nos ama, que nos creó, que nos redimió, que nos restaura, que se acuerda y sabe y conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, como dice la Escritura, que estamos vendidos al pecado, pero Él está creando y regenerándonos y convirtiéndonos en nuevas criaturas, y es un Padre de compasión. El Señor se compadece de nosotros, como lo dijo Pablo en 2 Corintios 1, 3 y 4. Padre, por eso Él llama a Dios Padre de compasión y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda tribulación. ¿Ok? Porque Él lo experimentó. Cuando sus fuerzas se agotaron, allí Dios le sostuvo siempre, hasta el punto de pasar por situaciones terribles, de rechazos entre propios y extraños, estar a punto de morir. Tuvieron momentos en los que Dios le libró de la muerte en diferentes ocasiones, y él decía, y aún esperamos que Él nos librará. Lo decía en el versículo 8 de ese primer capítulo de 2 de Corintios. Entonces aquí encontramos algo hermoso. ¿Por qué sufrimos? Bueno, porque estamos en un mundo lleno de pecado. ¿Por qué otra razón sufrimos? Bueno, porque es que la verdad es que no hacemos caso a un escrito está. Hijitos míos, estas cosas os he escrito pues para que te vaya bien, para que no pequéis. ¿Por qué también sufrimos? Bueno, porque es que Dios tiene detrás
de algunas situaciones que no encontramos explicación y que no las podemos acreditar a que yo me he salido de la voluntad del Señor, Dios tiene un propósito de formación de carácter y poder nosotros después ser un instrumento poderoso en manos o en favor de los que sufren. Por eso pasamos a ser un ejemplo de Cristo. Dice la palabra del Señor sobre nuestro Señor Jesucristo, que tenemos un sumo sacerdote como que se compadece. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras tribulaciones, sino uno que no se entiende, ¿verdad? Porque Él sufrió, porque Él fue tentado en todo, porque Él en su carne y en su vida y en su ministerio supo y se puede realmente identificar con tu sufrimiento. Nos entiende. Tenemos uno que se compadece de nuestras tribulaciones. Entonces, eso nos va a permitir que nosotros seamos instrumentos de consuelo. Probablemente el Señor nos esté asignando con tantas cosas que a veces nos ocurren el misterio de la reconciliación, reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios, con la vida, de consolación, consolar a muchas familias, entender al que sufre, al necesitado. Por eso es que entonces estamos invitados a agradecer en medio del sufrimiento, no porque celebraremos el dolor de ninguna manera, sino porque sabemos que en medio del dolor Dios está con nosotros y puede convertir esa situación difícil en una fuente de bendición para otras personas y para mí mismo frente a otras situaciones difíciles futuras. Bueno, ya tendré mi fe se ha ejercitado en medio de la prueba, se ha fortalecido, porque si hoy tienes una dificultad, créeme que no será la única. Pero si hoy eres tratado, pulido y te fortaleces en la fe en Cristo, estarás preparado para lo que vendrá, porque en esta vida, mi querido amigo, vamos a tener situaciones complicadas y difíciles hasta que descansemos o hasta que Cristo venga. ¿Qué otra cosa caracterizó la vida y el ministerio de Pablo? No solo su espíritu agradecido, su espíritu de resiliencia, de firmeza, de compromiso, sino su pureza y su sinceridad. Era un hombre, como les dije, comprometido. No era de dobleces. No era un hombre de sí o no, hoy sí, mañana no. Y sin embargo, en su momento fue criticado pensando de que él no era un hombre genuino. Fíjate cuál es el llamado que nosotros tenemos por parte del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas por los hombres expedidas por Cristo. Y la gran pregunta es, ¿qué leen las personas en ti y en mí como carta? Soy una carta de consolación, de pureza, de responsabilidad, de rectitud. Posiblemente no seamos íntegros, porque como dije, estamos en un proceso. Pero, ¿qué tipo de corazón tienes tú? ¿Qué impulsa todo lo que tú haces? A veces hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado y Él es el que sabe discernir entre el espíritu con el cual hacemos nosotros las cosas. Por eso el juicio le corresponde a Dios. Pero evidentemente nosotros estamos llamados a vivir una vida coherente, armoniosa entre lo que predicamos y vivimos. No puede existir esa dicotomía, porque esto le hace mucho daño al evangelio. ¿Está bien? Entonces la palabra dice, somos cartas leídas por los hombres, expedidas por Cristo. Y también hay un llamado que dice en la palabra del Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Pero para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, todo debe honrar al Señor. Lo que hacemos debe honrar al Señor. Lo que tengo debe honrarlo a Él. Debe ser una muestra de que Dios es el soberano y es de Padre, de bendición, ¿ok? Quien nos sostiene. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? A Él le debemos todo. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Es Dios de compasión, Dios de misericordia. Entonces, hay que andar, dice allí la palabra del Señor, con sencillez. Pablo se había conducido con sencillez, con sinceridad delante de Dios y de los hombres. Recuerde que Pablo, que bien merecido se tenía de vivir del evangelio, porque se dedicaba a ello, él no quería hacer una carga para la iglesia y él tenía un ministerio de sostén propio. Él seguía con su pequeño negocio
donde fabricaba carpas y reparaba carpas, y esto lo hacía, ¿ok? Combinaba esto con el evangelio, con el ministerio. Qué hombre tan incansable. Me imagino que él no desperdiciaba el tiempo, porque la entrega de Pablo al ministerio era tremendo, y aparte de eso también trabajaba y se autosustentaba para no servir de carga a la iglesia. Ya de esto hablamos una vez. Pero él se condujo siempre con sinceridad y con sencillez, ¿ok? No con sabiduría humana, sino con sabiduría divina, con la sabiduría que viene de la gracia divina. Esto está en 2 Corintios 1:12. Entonces, la pureza y la sinceridad de Pablo, tuya y mía, a la final, quien la va a conocer realmente, la clase de ministerio que nosotros hacemos, quien lo va a conocer, como dije hace un rato, plenamente, es el Señor. Claro, por su fruto los conoceréis. Sí, pero a veces seremos posiblemente malinterpretados. Posiblemente las personas no seremos monedita de oro para que todos nos quieran. Es normal. Debemos procurar la paz con todos entre tanto sea posible. Pero bueno, siempre habrá alguien que te va a juzgar, que te va a señalar, que va a estar esperando ver allí la fisura de tu vida, de tu carácter, de tu reputación, porque nadie es perfecto para señalarte. Que no van a creer en ti, que van a querer desprestigiarse. Y Pablo no fue la excepción. Pablo tuvo que luchar con este tipo de cosas. Pero él hace un llamado, ¿ok? Él dice, debemos ser honestos, sencillos, debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso y no andar con astucia ni adulterar la palabra de Dios. No podemos nosotros entonces, sin embargo, controlar que todo el mundo nos juzgue de la manera que merecemos. Cuidado en colocar nuestra vista en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos admirar y respetar a las personas, pero nunca idealizar de manera exagerada a los demás, ni a usted mismo. La Biblia dice, piense cada uno de sí con cordura como corresponde. Nadie tenga más alta estima de sí que la que debe tener. Si hemos de gloriarnos, que nos podamos gloriar en pertenecer a Cristo. Y ese es el llamado. Entonces, Pablo vivió esto. Pablo tuvo una situación adversa donde fue atacado y fue criticado. Lo veían como un hombre no comprometido, que no era sincero en el amor que él tenía para con la iglesia. Y yo me pregunto y lo traspolo a lo que es el ministerio que nosotros los pastores llevamos. Durante el tiempo que he sido pastor de iglesia, y pues ahora soy voluntario y estoy predicando en una y en otra iglesia, pero los pobres pastores, años que tienen atendiendo las iglesias, ¿son todos pastores sinceros y comprometidos? Pues claro que no. Pero realmente Dios es el que conoce el corazón de las personas, mi querido. ¿Y cuántas veces no esperamos quizás más de los pastores de lo que realmente ellos pueden dar? El día de ellos también tiene 24 horas. Me consta de pastores que tienen todo un distrito a cargo. Son muchísimos miembros, muchas iglesias, muchas reuniones, que difícilmente a lo mejor el pastor, uno es más comprometido que otros. Claro que sí, pero a veces no es porque no quieren o falta de compromiso, a veces no pueden. A veces no logran visitar a todo el mundo. Nunca un pastor se irá pues teniendo ni un currículum, ni una reputación, ni un background donde todo lo hizo perfecto. Claro que no, porque son humanos. Pero ¿qué tal la linda invitación a que en vez de exigir y exigirle a nuestros pastores, oremos por ellos, les amemos y les ayudemos para sobrellevar las cargas de la iglesia? El problema es que creemos que ese es un trabajo que solo le corresponde a los pastores. Pero nosotros también, nosotros somos discípulos de Cristo. Un discípulo es alguien que ha sido enviado. ¿A qué? ¿A qué te ha llamado el Señor? Bueno, hermano, a que nosotros que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable podamos compartir esa luz con los demás. Eso no es prerrogativa solamente de los pastores. Entonces, ¿qué tal si en vez de sobrecargarlo, le alivianamos las cargas y nos comprometemos también con la misión sin que usted necesariamente sea un pastor? Entonces Pablo fue atacado.
Fíjate tú que Pablo tenía unos planes originales que se detallan en 1 Corintios 16, 5 al 7. Lo tengo acá. En esa parte dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con vosotros aún hasta que pase el invierno, porque para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Ok? No quiero ir de paso, quiero estar más tiempo con ustedes. Entonces, Pablo tiene un cambio de planes donde su itinerario era que él iba a ir a Macedonia y luego de Macedonia iba a ir a Corintio a pasarse quizás todo el invierno con ellos, pero Pablo amaba tanto a esta iglesia, quería atenderles que dice en otro versículo que él les quiso dar como una dosis extra de atención, de cariño, de estar con ellos, y Pablo cambia de planes. Pablo, que esperaba primero ir a Macedonia y de Macedonia ir después a Corintio, decide antes de ir a Macedonia, ir a Corintio, visitarles, estar con ellos, ir a Macedonia y después volver otra vez a Corinto para quedarse con ellos todo el invierno. Es decir, que en vez de una sola visita y estancia allí con ellos, quiso agregar y añadir una más, una parada, una visita quizás más corta, luego el itinerario que él ya tenía preestablecido, porque él amaba a esta gente. Mire, a veces nosotros podemos tener muy buenos planes, muy buenas intenciones y como le digo, probablemente seremos malinterpretados, recibiremos una atención malagradecida de parte de las personas. Pero el discípulo de Cristo tiene que entender que lo que hace, lo hace no para recibir gloria humana, sino para glorificar a Dios. La recompensa nuestra no tiene que depender de los hombres. Qué lindo es que podamos agradecer el ministerio de aquellos que se gastan por servir a Cristo y atendernos también. Pero bueno, si ese no es el caso, pues no lo espere. Qué bueno que le podamos y lo pueda recibir, pero de eso no debe depender ni su espíritu agradecido y dependencia del Señor y su compromiso con el ministerio, porque su gloria no es terrenal, es celestial. Entonces, Pablo, imagínese usted, quien tenía unos planes y viene y por amor los cambia y dice, no, los quiero tanto que voy a ir primero con ellos para estar allí con ellos. Resulta que en esa visita las cosas no salieron bien. La Biblia no nos detalla exactamente qué ocurrió. No sabemos con exactitud qué problema surgió allí. Se levantó algo que tuvo que ser tratado, una batalla, donde Pablo fue criticado, donde alguien se levantó, una efervescencia de oposición, donde se levantó un grupo criticando entonces a Pablo y señalándolo como una persona que no era comprometida, como que era de doblez. Dígame eso, en cualquiera lo podría creer, pero como ya dije, no en Pablo, que era un hombre exageradamente comprometido con lo que hacía. Entonces es criticado y allí en 2 Corintios 1, 19 y 20 recuerda que nosotros estamos llamados a tener el mismo compromiso que tiene Cristo. Y hay una parte de la escritura que dice, Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Él dijo y él hará. Él prometió y no cumplirá. Y nosotros estamos llamados a servir de esa misma manera. Donde no debemos ser como las olas del mar, que hoy sí, mañana no. Y dice la palabra de Dios, su decir tiene que ser sí, sí o no, no. No que me comprometo hoy y después digo que no. Pero en este caso el cambio de planes de Pablo era por amor. Era querer estar más tiempo con ellos. Y en vez de, pues, no lo esperaba, pero qué bueno, Pablo, que, oye, que hayas venido a estar un tiempo más con nosotros, que hayas cambiado tus planes por amor a nosotros. Lo que recibió fue, bueno, una situación complicada. Se levantó una gran oposición, ¿sí? Que esa visita fue desagradable, no fue grata, no da detalle como dije en la escritura. Pero al parecer entonces Pablo se va, a seguir su itinerario a Macedonia y recuerden que ya dije que él después tenía planes de volver de Macedonia entonces de nuevo a Corinto. Entonces Pablo decide no volver, no volver. Y no porque él era inconstante, sino porque quizás estaba muy caliente la situación que se había presentado
que algunos eruditos dicen, no sé, se levantaron en contra de su ministerio para señalar la falta de compromiso, que obviamente no era cierta, porque siempre habrá quien te va a criticar. Posiblemente, recuerden que ya antes habíamos hablado de un problema que se tuvo que tratar de una conducta inmoral, de incesto dentro de la iglesia. Entonces, hubo una situación allí complicada que no tenemos la información plena de qué trató, pero fue una mala experiencia en esa visita que tuvo Pablo. A tal punto que él dijo, mejor no voy, mejor no vuelvo. Y él allí vuelve a cambiar de planes. Primero cambia por amor, les quiero visitar en vez de una vez, 2 veces. Pero después decide no ir a su segunda visita. ¿Por qué? Porque él consideró que el ir posiblemente iba a agravar el conflicto y él decide, mejor no voy, sino que les escribo una carta que se llama la carta severa, la carta dura de Pablo, que él les escribe, ¿sí? Entonces, no podemos especular qué contenía la carta como tal, pero lo llaman la carta severa, una carta dura, donde, ¿qué se estaba tratando? Bueno, sí, probablemente un tema donde Pablo tiene que llamar al orden y a que haya una corrección, una censura, una disciplina, no sabemos para quién. Si para aquellos que liderizaron el levantamiento contra su ministerio, pero su carta no iba llena de venganza o de retaliación. Claro que no. O si era un tema, como ya les dije, de inmoralidad que había, y Pablo tiene que ser firme y él tiene que ordenar entonces la disciplina para con tales personas. No lo sabemos. Pero hay un punto importante, que Pablo acá, como les dije, él decide mejor no ir. Había una batalla. Y qué sabio es esperar a que los ánimos se calmen. Pablo fue sabio en eso. Él dijo, mejor escribo una carta porque mi visita presencial, en vez de favorecer, va a encender más el problema. ¿Estamos dispuestos nosotros a actuar de esa manera? A veces esperar, tomarnos un tiempo o meterle allí un carbón más encendido a la cizaña, más brisa al fuego para que arda la llama y se encienda porque yo tengo la razón y me dejo llevar por mis impulsos. Pablo supo esperar y él consideró por amor a ellos no ir para favorecerle y atiende el asunto a distancia a través de una carta, ¿sí? Era una carta dura, no tenemos el contenido porque no quedó compilada en lo que es la carta, ni la primera y segunda carta a los Corintios, y el contenido de esa carta no está allí en ninguna de estas 2 cartas que estamos estudiando. Pero lo hizo, y algo interesante. ¿Saben que no había correo electrónico, que no había WhatsApp, que no podíamos hacer un Zoom, que no podíamos? No. Es increíble cómo esta gente comprometía y el evangelio avanzaba y avanzaba y avanzaba, recorriendo distancias en embarcaciones, por caminos, por peligros. Y la hora no se detenía. Y hoy, ¿cuán flojos somos nosotros para predicar el evangelio cuando lo tenemos todo? Yo intento dar, esta migaja de servicio al Señor. Entre paréntesis te digo, compártelo. Porque a veces qué fácil es compartir un contenido que no edifica. Pero ¿cuántas veces compartimos lo que realmente edifica para las personas? Ni siquiera darle un clic o darle... Yo no ando buscando volverme viral y un youtuber famoso. Difícilmente eso ocurrirá. ¿Por qué? Porque esto no es nice, porque esto no es lo que gusta, porque esto no es lo que se viraliza. Lamentablemente no. Pero vaya que la persona coloque allí un desnudo, un escote, una cuestión. Eso es lo que le encanta a la gente y por eso el mundo está como está. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? No había esto, sino que él le manda una carta. Manda una carta con uno de sus colaboradores, con Tito, ¿verdad? Una carta severa, dura, y él está ansioso, porque él no sabía cuál iba a ser la reacción de la iglesia frente a esta carta dura que estaba atendiendo la situación y el conflicto que se presentó. Frente a este conflicto, en la carta, lo que sí sabemos que decía, entre otras cosas, tenemos por lo menos un extracto de lo que es esta carta, y es un llamado a que si en esa carta bien se pedía una corrección para con esa persona o que estaba en la situación de inmoralidad o había sido quienes habían liderizado el levantamiento en contra del ministerio de Pablo,
Él siempre entonces les dice, después de la corrección, dice, deben perdonarle y consolarle y sobre todo confirmar el amor para con él. Aparentemente era una persona, como dije, ¿ve? Confirmen el amor para con él. Esto significa que nunca fue una carta de retaliación, sino un asunto que había que atender, pero donde Pablo resalta que la disciplina lo que tiene que buscar es que la corrección y la redención de la persona, y en esa carta él les está diciendo, trátenlo con amor. Se necesita una corrección, pero qué distinto es corregir con amor. No somos quienes. Yo no soy mejor que tú. Pero Dios es un Dios de orden y a lo mejor Él nos ha puesto en una situación de liderazgo donde por supuesto tenemos que ser garantes del orden y a veces nos toca la situación complicada y desagradable de tener que atender asuntos embarazosos, complicados, incluso de disciplina. Pero ¿cómo disciplinamos? Aquí hay un llamado a que si bien a veces tenemos que tomar medidas, hay que hacerlo con amor y siempre buscando la redención de las personas. Y eso lo vemos ejemplificado en el ejemplo entonces de Pablo. Finalmente, ya llegando al final de esta lección, la lección termina el día jueves con el triunfo en Cristo. ¿A qué se refiere el triunfo en Cristo? Porque por fin llegó la respuesta. ¿Cuánto demoraba? Llegar la carta, semanas, no sé cuánto, y esperar después que volviera, dependiendo de las distancias, podría tardar un mes, no sé cuánto. Pero allí dice que él estuvo durante todo ese tiempo ansioso, pensando cómo les va a caer esta carta que mando de un corazón que les ama, pero un corazón que tiene que ser firme. Y él estaba allí, tú sabes, muy ansioso, pensando a ver cómo se lo van a tomar. Pero se titula El triunfo en Cristo, porque después el informe que recibe Pablo es de que está feliz, ¿ok? Feliz Pablo. Dice acá, se me abrió la puerta en el Señor, porque si bien estaba inquieto en su corazón, cuando llega la carta, la respuesta, por fin cesa la ansiedad. Y entonces él dice que finalmente recibo buenas noticias de Tito cuando me da esa carta, porque había producido un cambio, un arrepentimiento, una actitud y una disposición favorable hacia su ministerio, que esto llenó mi corazón con alegría. Y él exclamó, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere en triunfo? No es que Pablo dijo, salí ganador. Fue como yo dije. Ese es a veces el tipo de actitud frente a los conflictos que tenemos de hogar, en la iglesia, en el trabajo, con la familia. Siempre buscamos tener la razón. ¿Cuántos no queremos siempre tener la razón? Yo creo que todos. Yo siempre quiero tener la razón. Y sé que no siempre la puedo tener. O no siempre el tener la razón significa que las cosas se tengan que hacer como yo, o yo tengo que decir, así es, prevaleció mi posición. No, Pablo dice, estoy feliz porque el triunfo fue de Cristo. Pablo no se sintió como el triunfador, sino que triunfó Cristo, ¿ok? Fue Cristo quien se merece la gloria y la honra, y él estaba entonces feliz por esto. Entonces dice acá que esa debe ser entonces la actitud, corregir y perdonar. Buscar la redención, saber que no somos mejor que absolutamente nadie y que finalmente triunfe el amor de Cristo. Mis queridos, hemos llegado al final de esta lección. Ha sido una lección hermosa que nos ha mostrado la lección de esta semana. Bueno, que el ministerio en favor de Cristo no va a estar exentos de prueba, de situaciones difíciles. Claro que no, recuerda, las aflicciones del justo serán muchas, pero de todas ellas los librará el Señor. Así que primera lección, tu ministerio, tu sinceridad, tu disposición a hacer las cosas, no siempre estará lleno de un camino de rosas. Es más, el Señor ya te lo dijo, vas a tener problemas, pero el Señor va a estar contigo. En segundo lugar, pues eso, Pablo se angustió, fue cuestionado, ¿ok? Tuvo que a veces cambiar de planes por amor, como dice un extracto de un escrito de la hermana Elena de White, dice, los que han soportado los mayores sufrimientos de sus en las situaciones de la vida
son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros. Nuestras heridas, entonces, cuando las ponemos en las manos de Dios, se van a convertir en instrumentos de consuelo para quienes también sufren. Otro punto que aprendemos es la integridad. Mire, procuremos la integridad. No es lo mismo ser honesto que ser íntegro. Yo creo que yo soy un hombre honesto, pero íntegro no lo soy. Quisiera ser íntegro, pero no lo soy. Pero procuremos que que haya coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Hay que procurarlo. Vamos a cometer errores. Vamos a ser malinterpretados. No seremos monedita de oro para que a todos le caigamos bien o todos apoyen la manera como nosotros hacemos las cosas. Nos vamos a equivocar. Pero que esos errores seamos capaces de reconocerlo y que nos hayamos equivocado queriendo hacer el bien. En nuestra familia y en nuestra iglesia. Hay un pensamiento de la hermana White que a mí me encanta mucho, que cuando habla sobre la crianza de los hijos y todo, dice, bueno, si hemos de errar, que erremos por el lado de la misericordia y no por el lado de la dureza y no por el lado de querer tener la razón o ser tan duros. Es mejor que erremos por el lado más bien de la misericordia. Ese es el llamado, ¿ok? Y entender entonces que estamos llamados, mis queridos, a consolar y a perdonar a las personas que nos han hecho daño, ¿ok? Entonces, reconocer nuestra fragilidad y experimentar el poder del Señor que nos sostiene. Entonces, el llamado final es sencillo. Que nuestro ministerio, y usted dirá nuestro ministerio, a eso se refiere para él que es pastor. No, usted tiene un ministerio. Usted tiene un ministerio. No hay nadie que esté recibiendo esta palabra que no crea que tiene un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es un encargo. Usted tiene un ministerio familiar, pastoral. Usted tiene un ministerio. No diga que no. Esto también es para usted. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Que su ministerio y el mío dejen la fragancia de Cristo. ¿Cómo lo recordarán? ¿Lo recordarán cómo? ¿Qué legado usted va a dejar a la siguiente generación? ¿Cómo lo van a recordar? Hermosos son los pies los que anuncian el evangelio y las buenas nuevas, porque aún después que han muerto sus obras, con ellos continúan, dice la palabra del Señor. ¿Cómo lo van a recordar? Entonces, permita el Señor que nosotros podamos también corregir y consolar con amor y, aunque seamos incomprendidos, siempre procurando que en cada batalla que tenemos, el triunfo se lo demos a Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bueno, me ha encantado compartir esta lección. Es una lección que yo la tengo que poner en práctica, como que no. Mi temperamento, muchas cosas. ¡Wow! Y bueno, a veces siento que como que no avanzo, pero gracias a un Dios que me tiene paciencia, que se compadece de mis debilidades, que me sigue tratando, que Él nos siga tratando y nos siga transformando como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que así vaya siendo nuestra vida y nuestro ministerio familiar, dentro del trabajo, dentro de nuestra iglesia. Mi querido, un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me ha encantado compartir esta lección. Deseo para ti un resto de semana llena de la bendición del Señor. Pues comparte, dale like, suscríbete al canal que tenemos para que esta bendición llegue a muchos y tú seas un canal de bendición para las demás personas. Un fuerte abrazo. Chao.